Muy buenos días, compañeros de Contaduría Pública. Hoy tendremos la segunda sesión sincrónica sobre el tema de teoría contable. Como ustedes pueden ver, en cada una de las unidades hacemos un planteamiento sobre lo que es la contabilidad en los nuevos contextos, cuál es el rol del contador público y cuál es el objetivo que busca la contaduría a nivel de, digamos, ciencia contable, a nivel de arte, a nivel de formación para nosotros los que nos vemos involucrados en esta profesión. Como hemos visto, son temas de mucho detenimiento, lo cual requiere que estudiemos, analicemos, trabajemos. Como podemos ver, en cada una de las unidades decíamos que la contabilidad es una ciencia, es un arte. Pues la contaduría o la contabilidad es un arte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por medio de ella nosotros podemos procesar información, lo cual nos va a permitir obtener unos estados financieros. Pero esos estados financieros deben ser sujetos a un análisis, a un detenimiento y mirar cuál es la situación de un ente económico, de una empresa. Entonces, para ello nos sirve. ¿Por qué es una ciencia? Porque la contaduría, la contabilidad, requiere de mucho estudio, de mucha investigación, mirar los contextos nacionales e internacionales, mirar cómo trabajan en otros países, teniendo en cuenta las normas internacionales y la globalización. Ya sabemos que Colombia, Latinoamérica, Sudamérica y todos los países del mundo ya trabajan en conjunto, ya generan ruedas de negocios, lo que requiere que la contabilidad no sea una contabilidad local, sino que sea una contabilidad a nivel internacional. Todos debemos de tener claridad que la contabilidad o la contaduría es un área que es transversal en cada una de las áreas de una organización, a nivel público o a nivel privado. Saludo al compañero que está conectado. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, no me contestó. Bueno, entonces sabemos que la contaduría es transversal en cada una de las áreas. Si nosotros ingresamos y analizamos la estructura de una organización, la organización está conformada por cada proceso, llámese nómina, llámese ventas, llámese auditoría, llámese sistemas, llámese el área de gestión humana. Cada una de las áreas requiere el apoyo del área contable, porque en cada una de ellas se mueven los recursos. ¿Qué es lo que busca la contabilidad o la contaduría? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función de la contabilidad? Uno, conocer ingresos y gastos que tiene una organización. ¿Para qué? Para controlar y que la empresa no vaya a tener desvío de recursos. Dos, evitar fraudes. Sabemos que si no hay una contabilidad bien fundamentada, eso permite que los recursos vayan teniendo un desvío y las empresas pueden entrar en una situación delicada de liquidez, incluso de quiebra. Sabemos que las organizaciones hoy en día entran a estado de quiebra, pero ¿por qué? Por los malos controles o los controles que no se hacen. ¿Qué más busca la ciencia contable o el arte de la contabilidad? Tres, busca que demostrarle a la autoridad competente de dónde provienen los recursos de la organización, de dónde provino el patrimonio, si estos recursos no vienen de una actividad ilícita. ¿Qué más nos permite la contabilidad? De acuerdo a todo lo que hemos trabajado, lo que hemos estudiado, proyectar presupuestos, tomar decisiones. Por acá les hablábamos de lo que era la contaduría o la contabilidad en la toma de decisiones. Entonces es importante también. ¿Para qué más nos sirve la contabilidad? Nos sirve para hacer una adecuada tasación de impuestos y reportarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o a algún organismo los informes que van a ser requeridos en cada una según la normatividad. Entonces la contabilidad, fuera de que es un arte, es una ciencia,
y es sujeto a investigación. Ustedes han visto que en esta unidad hemos tratado cada una de las ciencias, las escuelas y cada uno de los fundamentos que se han trabajado en pos de la investigación de la contabilidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. La contabilidad la podemos caracterizar según su estructura económica, financiera. Para la contabilidad se requiere hacer un procedimiento de investigación, cómo está la organización. Pero cómo se formaban los contadores ahora años. Éramos formados para que manejáramos libros, ingresáramos información, presentáramos informes de estados financieros, pero ya la contabilidad entra más allá. Si nosotros miramos el tema de las normas internacionales de la contabilidad, eso es un proyecto de investigación totalmente estructurado. ¿Cómo se implementan las normas internacionales de la contabilidad de acuerdo al decreto 1314, de acuerdo al contexto internacional, de acuerdo a lo que dice la norma? Uno, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros como contadores cuando en determinado momento vamos a implementar normas internacionales de la contabilidad? Compañero, te escucho, si estás ahí, si me escuchas. Lo primero que hay que mirar es hacer un análisis de la situación de la empresa, cómo están sus recursos, cómo está estructurada, cómo está formado cómo están sus activos, pasivos, cuáles han sido sus ingresos que ha tenido durante los últimos 5 o 10 años, mirar cómo es que está cómo están los pasivos, cómo está la parte de inventarios, cómo está la parte de mirar el análisis financiero de la organización. Y de acuerdo a la estructura, de acuerdo al objeto social, la empresa, lo primero que, después de haber hecho ese estudio, levantar un diagnóstico detallado de lo que ha sido la organización durante los últimos años, cómo se encuentra la organización, si la organización cuenta con algunos pasivos rezagados que no se han cubierto, mirar a ver si la organización ha tenido algún problemas de iliquidez, si la empresa ha tenido problemas de rotación de inventarios, si la empresa ha tenido problemas de recaudo de cartera, si la empresa ha tenido dificultades para cubrir los pasivos a corto y mediano largo plazo. Entonces, hacer un análisis total de esa organización. Entonces, yo cuando levanto ese diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar las políticas contables. ¿Y cuáles son las políticas contables de una organización? Es con su equipo de trabajo, donde digamos el gerente o el líder del proceso debe ser el responsable de que se realicen esas políticas de acuerdo a su objeto social, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a sus obligaciones a nivel tributario, ¿cierto? De acuerdo a sus activos y pasivos que contienen. Recordemos, un tema muy claro es la depreciación. Anteriormente nosotros nos regíamos de la depreciación por el método de línea recta, por el método de depreciación acelerada o según lo que nos decía la norma contable tributaria. Ya no, en normas internacionales de la contabilidad, la vida útil de un activo la determinamos nosotros como expertos en contabilidad. O sea que un vehículo, mientras esté generando ingresos durante 20 años, digamos que esa es su vida útil, ¿sí? Una máquina, mientras esté en función de generar ingresos y estar en producción, su vida útil es la capacidad que esa maquinaria tiene para realizarlo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también que un activo en normas locales, un activo, una deuda o cualquier elemento o un instrumento financiero, nosotros lo cualificábamos por el valor en libros. Ya no se hace. Un activo vale de acuerdo a su valor presente o valor futuro que yo quiera proyectar. Ese sería su valor al cual estaría sujeto el activo. También hay que tener en cuenta el valor razonable. Si nosotros podemos valorar un activo según su valor razonable o de acuerdo a lo que llamamos costo amortizado o valor presente. O sea, hacemos una inversión hoy
cuánto valdría esa inversión durante el tiempo que permanezca la financiación. Entonces el activo ya no va a valer lo que nosotros decíamos que valía en libros, va a valer de acuerdo a según utilizando el método de costo amortizado, tener en cuenta el valor presente o el valor futuro o el tiempo de financiación que vamos a realizar ese activo. Entonces, muchachos, hay que leer mucho este tema de la contabilidad. Sabemos que no, como les digo, es un arte porque procesamos información, pero es una ciencia porque requiere de mucha investigación. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, leer, mirar cuáles son las nuevas normas de la contabilidad que están aplicando. También hay que tener en cuenta cómo hacer un análisis detallado si la empresa es sostenible o autosostenible. Mirar, por ejemplo, no solamente lo que hablábamos de libros contables, hay que hacer un análisis de costeo también, hay que hacer una proyección a nivel de presupuestos, ya sea a mediano o a largo plazo, mirar, por ejemplo, la rentabilidad de la empresa o del proyecto a determinado tiempo, si la empresa si realmente si es rentable, hacer un estudio técnico de la infraestructura de los equipos de la tecnología que cuenta la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de contabilidad, aquí tenemos una cantidad de teoría, porque sabemos que hay escuelas y hay entidades y hay corrientes que se han preocupado en investigar sobre el tema de la contabilidad, pero nosotros debemos meternos en ese contexto en el cual nos obliga y sabemos que la contaduría todos los días salen nuevas normas, nuevas leyes, nuevos procedimientos. Digamos que digamos, inclusive a nivel tanto de forma como de fondo, todo va teniendo una evolución. Entonces, muchachos, es eso la invitación pues que yo les hago a ustedes, que tenemos que leer, tenemos que analizar, tenemos que mirar qué es lo que se mueve en el contexto, cómo es la valorización de las inversiones según las nuevas normas de la contabilidad. Entonces, tener en cuenta. Cuando yo les digo que la contabilidad es una ciencia, recuerdan que tenemos una consulta donde hablábamos sobre lo que era el método inductivo, deductivo y analítico. ¿Qué es el método inductivo? Parte de unos antecedentes, parte de una hipótesis para llegar a un problema. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que mirar cómo está la empresa y planear una solución. Otra de las formas que podríamos hacer un trabajo de investigación en una organización utilizando la metodología PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Planear qué es lo que yo quiero y cuáles serían mis alcances en el momento de yo realizar pues, la investigación. Planear qué es lo que yo quiero hacer. Yo puedo hacer una planeación o hacer un trabajo, solamente dedicarme a inventarios, dedicarme a carteras, dedicarme a este tema de propiedad, planta de equipo. Hacer. Entonces empezamos a mirar analizar cuáles son cada una de las dificultades, problemáticas que tiene la empresa. Verificar, mirar a ver si lo que se ha trabajado, si realmente se logró un alcance. Y actuar, tomar decisiones y hacer planes de mejoramiento para que nos sirva para mitigar los problemas de liquidez o los problemas que tiene la empresa a nivel de inventarios. Tenemos el método deductivo, donde partimos de lo general y pasamos a lo específico. ¿Cómo así? ¿Cuál es el problema? El problema es su liquidez. ¿Y por qué se da una liquidez? Entonces ya, ¿cuál sería? Ahí podríamos plantear objetivos generales. Entonces, identificar los problemas de liquidez que tiene la organización. ¿Y cuáles serían los objetivos específicos? Los objetivos específicos es bajo recaudo de cartera, bajo nivel de ventas, digamos que no hay una planeación estratégica dentro en el manejo del flujo de efectivo. Entonces partimos partimos de un problema general o planteamos un objetivo general para hacer el análisis de unas variables que están generando ese problema de liquidez que tiene la organización. Y tenemos el método analítico. ¿Qué es el método analítico? Dice, consiste en descomponer lo general en
digamos, en determinadas partes. El problema de la organización es de liquidez. Entonces yo ya entro a analizar. 1, recaudo de cartera. 2, rotación de inventarios. 3, no se aprovechan los inventarios, no se aprovechan, perdón, los descuentos para pagarle a los proveedores. 4, malos manejos administrativos. 5, no hay digamos que no hay un cronograma ni hay una planeación que dé apunte que permita que la empresa sea autosostenible. Entonces cada uno de estos temas nos llevan a que en contabilidad debemos trabajar mucho el tema de investigación. Entonces, muchachos, en eso consiste pues lo que nosotros vamos a hacer. Yo, por ejemplo, en una tarea, usted cómo hace un análisis de estudio, un análisis en el estudio en la parte de inventarios. Usted cómo hace un análisis en un estudio, por ejemplo, el problema es que la empresa tiene liquidez. ¿Cómo hago yo para recaudar la cartera y cuáles serían las medidas pertinentes para lograr una mayor liquidez? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que los activos que tengo obsoletos sean sean productivos, darle de baja o hacerles una reforma o una adición para que el activo empiece a generar ingresos, ¿cierto? ¿Cómo hacer? Por ejemplo, se está pagando una mano de obra y esa mano de obra, ¿qué hacer para que esa mano de obra sea productiva y genere valor para la organización? Entonces, a eso es lo que nos invita esta unidad de la semana número 4, a hacer un estudio de investigación sobre lo que es la ciencia contable, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a mí me entregan me entregan los estados financieros, que son el estado en el patrimonio, el estado de resultados, o el estado de la situación financiera, el estado de resultados, el flujo de caja. Usted se sienta a hacer un análisis con cada uno de los años, hace un análisis horizontal o vertical. Mira, por ejemplo, cómo están los ingresos con relación a la cartera, miramos cómo está el activo corriente con relación al activo total, cómo está el pasivo corriente con el activo corriente con el pasivo corriente, cuál es el nivel de endeudamiento. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con unos estados financieros, tenemos que saber qué hacer con ellos, entrar a hacer un estudio, un análisis de cada una de las partidas que tiene la empresa. ¿Cuál es? Decir, bueno, el problema de la iliquidez de la empresa es digamos que es la baja rotación de inventarios. Y cuando nosotros miramos que baja rotación de inventarios, lo analizamos con relación a las ventas y vemos que la empresa no está generando, no está vendiendo lo que realmente debería vender. Por ejemplo, el recaudo de cartera. Vemos que la empresa tiene un patrimonio de 1.500 millones de pesos y esos 1.500 millones de pesos, 800 millones hacen parte de la cartera y esos 800 millones de pesos de la cartera se considera que tenemos cartera vencida un 60% y ese 60% de la cartera vemos que el 40% es cartera incobrable. Entonces mire que ahí entonces debe decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con aquel? Si yo tengo una cartera incobrable que me está inflando los activos, ¿yo para qué voy a tener eso ahí? ¿Cómo puedo castigar o cómo puedo darle de baja a esa cartera sin que la empresa se impacte demasiado? Entonces mire que a eso es lo que nos invita a nosotros esta unidad, muchachos. Ya, de hecho, pues con las materias contables, con sus profesores y todo, cuando vean la parte de análisis financiero, es que usted cuando se siente con un estado financiero, sepa qué hacer con él, cómo lo va a analizar. ¿Ve? Porque, por ejemplo, cuando ustedes o mañana les toque hacer una declaración de renta, y acuerde lo que decía el principio de la prudencia, que los ingresos, los gastos, el activo y el pasivo deben de tener relación, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a hacer un análisis detallado de la situación económica que tiene un ente de una empresa. Entonces esa es la invitación, que la idea es que con estas actividades, estos talleres, ustedes lean cada una de las teorías, ustedes vean que la contabilidad no es como inicialmente se trabajaba, que era un tema empírico. De hecho, lo que voy a decir, el contador del siglo XXI
no es un llevador de libros, es un investigador, es una persona que propone, estructura y trabaja toda la parte estratégica. Si nosotros nos vamos a formar como contadores públicos para digitar en un software de contabilidad, ingresar las facturas, los egresos, los recibos de caja, hacer los ajustes en el sistema, estudiemos auxiliar de contabilidad, no gastamos tanto dinero y vamos a hacer eso, ¿cierto? Toda esa parte de operativa, eso dejémoselo a quién, a los auxiliares contables. Nosotros nos contratan para resolver problemas en las organizaciones, no para llevar libros. Los que llevan libros son los auxiliares contables. Nosotros somos los que nos corresponde investigar, construir y proponer, ¿sí? Que a nosotros nos digan, que ustedes dentro de 4 o 5 años les digan, ve, necesito que me implementes el sistema de contable bajo NIT. Ah, sí, yo le cobro 20 millones de pesos por implementarle, yo le construyo las políticas contables, porque ¿en qué consiste implementar las normas internacionales? Les decía ahora, primero uno levanta las políticas contables, pero acuérdense en que yo les dije que hacen un estudio, investigación, levantan un diagnóstico de la situación, cómo está la empresa. Dos, teniendo ya el diagnóstico y ya saben cómo está la empresa, ustedes cuando hagan un diagnóstico, lo primero que tienen que conocer son los estatutos de la organización, ¿cierto? Cómo está constituida, cuál es su patrimonio, cuáles son las cláusulas que tiene la junta directiva. Ya después de conocer la organización, en cada una de las áreas, ya ustedes levantan un diagnóstico y elaboran lo que son las políticas contables. Cuando yo ya tengo elaboradas las políticas contables, ya tomo los estados financieros y empiezo a mirar y hacer lo que llamamos nosotros el balance de apertura. Mirar qué activos, qué pasivos reconoce la norma. Los activos y pasivos que no conocen la norma, ya sabemos que les tenemos que dar de baja y los llevamos a una cuenta que se llama utilidades retenidas. Entonces ya con eso tendríamos el balance bajo normas internacionales. Y cuando ya tengamos, se haya hecho el balance de apertura, se hace todo el tema de lo que son las revelaciones de los estados financieros, que es muy parecido a un informe de auditoría. Entonces, muchachos, ya saben que el tema de la contaduría no es un tema de débitos y créditos, esto es un tema muy, muy interesante, el cual requiere de mucha disciplina y de mucha investigación. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré para resolvérselas. Yo les agradezco mucho su valiosa atención. Listo. Nos estamos viendo en cada uno de nos estamos comunicando ya sea por el chat o por cada uno de los medios que la plataforma nos brinde. Un feliz día.